Buenas noches, bienvenidos señoras y señores, amigos y amigas. Programa número 78 de nuestro Ni Más Ni Menos. Es lógico que hablemos hoy y mucho de elecciones. Al fin y al cabo están a la vuelta de la esquina. Ya saben que será en el próximo 24 de mayo cuando se celebren las elecciones autonómicas y municipales. Hablaremos de ello en este debate de hoy, en este programa de hoy, aunque como siempre, antes de empezar, hay diferentes bloques que nos van a hablar de derecho o de economía. Por este último lugar comenzamos en esta jornada, en esta semana, en este jueves. Mucho se dice en numerosas ocasiones, sobre todo ahora que hay partidos políticos que acaban de presentar esta misma semana sus programas electorales en el apartado económico, mucho se dice acerca de los impuestos que pagamos en España. Hay quien afirma que en España pagamos menos impuestos que el resto de los ciudadanos de la Unión Europea y esa es la consecuencia directa de que se recaude, por tanto, menos dinero que gastar después en asuntos públicos. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Diego Barceló. ¿Qué tal, Víctor? Bien, bienvenido, bien hallado, Diego. ¿Desmontamos ese argumento o no? Bueno, no es una cosa tan simple, pero voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Cuando una familia o una empresa tiene un desequilibrio financiero, es decir, más gastos que ingresos, normalmente enfrenta el problema recortando los gastos. ¿Por qué? Porque para una familia normalmente los ingresos son fijos, son un salario o una pensión, y en el caso de las empresas, aumentar las ventas no es algo que se puede hacer de un día para el otro, porque hay que buscar los clientes, ahí está la competencia que trata de arrebatarnos los clientes, etcétera. Entonces, lo lógico, lo razonable es que, una vez más, en el sector privado, cuando una familia o una empresa tienen un problema financiero, lo solucionen recortando los gastos, por lo menos en lo inmediato. Ahora, en el caso de los gobiernos es distinto. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen la posibilidad de aumentar los impuestos. Entonces, cada vez que tienen un problema financiero, es decir, más gasto que ingresos, lo emparchan, que no solucionan, lo emparchan exprimiendo aún más a los contribuyentes. En este contexto, a mí me llama poderosamente la atención que incluso gente que se llama de empresa vaya tomando por buena la tesis socialdemócrata de que España tiene un déficit fiscal muy grande porque tiene un problema de ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Dice, como nosotros recaudamos menos que otros países de la Unión Europea, tenemos déficit. Por lo tanto, la solución sería aumentar la recaudación. ¿Qué dicen los números? En 2014, el sector público en España ingresó prácticamente el 38% del PIB. En la media de los 28 países de la Unión Europea, la recaudación fue de un poquito más del 45% del PIB. Entonces, que España se vaya hasta la media de la Unión Europea, ¿qué significa? Significaría aumentar los ingresos públicos hablando en números redondos, 80.000 millones de euros. Dicho de otra forma, significa que 80.000 millones de euros que ahora están en nuestros bolsillos, en los bolsillos del sector privado, se los tendremos que dar al sector público. Eso sería ir a la media europea. Ahora, la gran pregunta es, supongamos que estamos de acuerdo y que queremos hacer el esfuerzo para eliminar el déficit fiscal y le damos al gobierno esos 80.000 millones de euros. ¿Eso nos garantiza eliminar el déficit fiscal? De ninguna manera. ¿Por qué? De los 22 países de la Unión Europea que recaudan más impuestos que España, 18 han tenido déficit fiscal el año pasado. Y no precisamente déficit pequeños, porque de esos 18, 11 han tenido déficit de 3 o más por ciento del PBI. Un ejemplo claro. Francia es el tercer país de la Unión Europea que más recauda, 53 puntos del Producto Interior Bruto, y el año pasado tuvo un déficit de 4% del PIB, o sea, más allá del límite del 3% del Tratado de Maastricht. Entonces, lo único que nos garantizan unos mayores ingresos públicos, es decir, mayores impuestos, nos garantiza un mayor gasto público. ¿Y un mayor gasto público qué significa? Significa que el Estado, los políticos, tienen más poder para influir en la vida de cada día, en la vida de todos los sectores, desde la cultura hasta el empleo, pasando por lo que a uno se le ocurra.
Porque en el fondo, el tema del gasto público no se trata solo de una cuestión económica, se trata de un tema de libertad. Por eso, por ejemplo, Konrad Adenauer lo vio muy claro y era un gran defensor de la economía de mercado, porque después de la experiencia nazi, donde el gobierno controlaba todas las áreas de la economía, se dio cuenta que lo que le interesa a los ciudadanos es que el Estado tenga una menor participación en la economía, porque eso significa menos poder para el Estado y más poder para los ciudadanos. El ejemplo extremo de presencia del sector público en la economía lo tenemos en Corea del Norte, en Cuba, en la Rusia socialista o, como decía antes, en la Alemania nazi, que son todos lugares donde si una empresa prospera o no prospera, si uno trabaja o no trabaja, todo depende de la voluntad del político de turno. Porque cuando el sector público avanza sobre la economía, lo empieza a tergiversar y a corromper todo. ¿Por qué? Porque en lugar de tomar las decisiones únicamente con criterios económicos, como hacen las empresas y los ciudadanos, empiezan a primar los intereses políticos. Y eso es lo que pasó con las cajas de ahorro, que eran entidades financieras que en su gran mayoría tenían su gestión politizada y así terminaron y así lo tuvimos que pagar entre todos. Y hay otro ejemplo muy claro. Grecia tiene un nivel de ingresos públicos y de gasto público muy similar a la media europea. Y yo me pregunto, ¿de qué le sirve? ¿Es eso una garantía de solución a algún problema? De ninguna manera. España tiene un problema no de ingresos, sino, en primer lugar, de intereses de la deuda pública. La acumulación irresponsable y temeraria de déficit públicos del 2008 hasta ahora, más de 560.000 millones de euros, hizo que los pagos de la deuda pública se hayan duplicado en 6 años y ahora tengamos que pagar 35.000 millones de euros cada año. Así, España es el 7º país de la Unión Europea que paga más de intereses por su deuda pública. Esto sí es un problema que se va a agravar cuando los tipos de interés empiecen a subir. Y el segundo problema que tiene España es de ineficiencia en el gasto público. Un ejemplo, si nosotros tomamos el gasto público y le quitamos los intereses, nos queda el gasto público no financiero. Si ese gasto no financiero le quitamos dos partidas centrales, que son todo lo que tenga que ver con la seguridad social, y le quitamos la inversión pública, nos queda lo que podemos llamar los gastos de gestión, de administración del gobierno. Bueno, España, en ese gasto no financiero, gasta un 57% en estos gastos de gestión, cuando, por ejemplo, Alemania y Holanda gastan el 50%, y Francia gasta el 45%, incluso Italia gasta el 52%. Esta sí es una media europea a la que nos interesaría acercarnos. Si España, en vez del 57% de su gasto no financiero, gastara el 50% en temas de gestión, se podría ahorrar 30.000 millones de euros, que hoy se están despilfarrando. ¿En qué se despilfarran? Por ejemplo, en los 5.000 ayuntamientos que sobran, en el Senado que sobra, en el Tribunal Constitucional que sobra, en las diputaciones que sobran, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro ejemplo más. Por cada euro que España gasta en inversión pública, gasta más de 19 euros en otras partidas. En el resto de Europa, por cada euro que se gasta en inversión, se gastan menos de 15 en otras áreas. Entonces, esto nos muestra también que hay un problema de ineficiencia. Entonces, el déficit fiscal es un gran problema que tenemos que solucionar y se va resolviendo, a mi modo de ver, demasiado paulatinamente. ¿Que hay evasión? No hay ninguna duda. ¿Que hay que combatir la evasión? Sin ninguna duda hay que combatirla. Ahora, pensar que 80.000 millones de euros pueden salir de la evasión es una ingenuidad. Y pensar también que la solución al problema del déficit fiscal pasa por exprimir más al contribuyente cuando tenemos, con solo mirar los datos, varios ejemplos de ineficiencia en el gasto, me parece un error que no, al primero que perjudica es a los propios ciudadanos. Por tanto, una mejor gestión sería lo más importante, o ¿cómo haríamos que esos impuestos que pagamos, que no son tan bajos como tú dices, fueran más eficientes? Lo que tiene que hacer cualquier empresa o cualquier familia, que tienen que gestionar lo que tienen
con la mayor eficiencia posible. Y en el sector público tenemos muchos casos de ineficiencia. ¿De qué manera se puede hacer más eficiente la gestión? Introduciendo competencia en todo donde se pueda. Por ejemplo, la medida que comentaba que el otro día Ignacio Blanco del cheque escolar, es decir, darle a cada padre, que el Estado le dé a cada padre un cheque para que con él pague la educación, sea en un colegio público, en un privado, en un concertado, obligaría a que incluso las escuelas públicas tuvieran que competir entre sí para captar alumnos. Entonces, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos que las escuelas que funcionan mal se quedarían sin alumnos, y las escuelas, aunque sean las públicas, que funcionan bien, tendrían más alumnos, y entonces esos profesores y esos gestores obtendrán un premio y los otros un castigo correspondiente al mismo que obtiene una empresa privada cuando hace mal las cosas, quiebra. Entonces, ese es un ejemplo de cómo introducir competencia y cómo hacer gestión. Esto desde luego no se arregla porque siempre que se habla de evasión o de gestión siempre surge la idea, no, hay que poner más inspectores, más controles, más reglamentos. ¿Y eso qué significa? Cada vez más gasto y más ineficiencia. O sea, lejos de solucionar el problema, lo agrava. Bien, pues seguro que es un tema del que volver a hablar. Es un caballo de batalla muchas veces cuando hay elecciones y las tenemos muy cerca entre los partidos políticos, ¿no? Estos argumentos. Yo lo quiero decir con total claridad para que a la gente le quede claro. Aumentar el gasto público es algo que solo interesa a los políticos, porque una vez que tienen más dinero, los políticos deciden si le dan a uno una subvención o no, si a uno le dan un empleo o no, si a uno le dan una ayuda o no. Y eso es poder para el Estado y es sumisión para el contribuyente. Y lo que nosotros queremos es libertad, no sumisión. Creo que ha estado muy bien explicado, sobre todo en esa parte final. Muchísimas gracias, Diego Barceló. Nos vamos a ir a hacer una mínima pausa, señores, y enseguida hablamos con Gonzalo Botas en el apartado jurídico de este Ni Más Ni Menos. Segunda mitad de nuestro programa de hoy, de este Ni Más Ni Menos, decíamos en su edición número 78. Hablamos de economía y también de aspectos jurídicos, de derecho, con Gonzalo Botas. Se está preparando el llamado Estatuto de las Víctimas de Delitos, que va a dar a quienes han sufrido algún tipo de delito mayor protagonismo del que ahora tenían a la hora de entrar en un juicio. Parece que eran el convidado de piedra y ahora se espera, cosa lógica por otro lado, que tengan desde luego mucha más relevancia. Gonzalo Botas, bienvenido. Bien hallado, Víctor. Pues sí, efectivamente, en 28 de abril, el martes pasado, se aprobó el Estatuto de la Víctima del Delito, que entrará en vigor en 6 meses, y que tiene como novedad el convertir, no solo tiene aspectos procesales, pero aquí me apetece, o creo que lo relevante es analizar el aspecto procesal, convierte en parte natural del procedimiento penal a la víctima de los delitos. Antes solo lo era si se constituía como acusación o como denunciante, pero hacía falta que ejercitase específicamente con un estatus distinto el de esos derechos. Pues ahora ya le concede una serie de derechos y una posición procesal privilegiada. Establece novedades dentro, no solo en lo que es los derechos, sino también en lo que es la definición de lo que es una víctima del delito, ¿no? Hasta ahora los profesionales estábamos acostumbrados a que cuando acudimos a un procedimiento penal y, por ejemplo, la víctima está en el hospital, dependías de que el juez te quisiese dejar participar o no, si eras la mujer o el hijo, ¿no? La práctica habitual o más extendida era levantar la mano y permitir ejercitar los derechos en nombre de él o por cuenta de él, por cuanto estaba impedido, a sus familiares. Pero ahora lo que sí se establece ya es el concepto de víctima también para la víctima indirecta, es decir, no solo para quien, por ejemplo, ha resultado lesionado, sino también para pues, por ejemplo, sus padres, sus hijos, otros familiares que se vean afectados. No es una, digámoslo así, autentiquísima novedad, porque ya está contemplado esa posibilidad de indemnización, o por lo menos de tener una presencia en un procedimiento en los accidentes de tráfico. Hay un
uno de los conceptos indemnizatorios, que es para familiares u otras personas que se vean afectadas. Pero sí lo es desde el punto de vista procesal, ¿no? El reconocerle la condición de interesado y parte en el procedimiento penal a quien no se ha visto directamente lesionado, sino a su familia. Y que sean ellos los que para sí, no en sustitución de él, puedan ejercitar ese derecho. La ley establece una serie de derechos, no solo dentro del proceso, sino como decía también fuera, pero por primera vez se establece el derecho de participación activa en el proceso penal, ¿no? De tal forma que se define en el artículo 11 de esta ley, pues que tiene derecho a ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en la ley, evidentemente tiene que ser conforme a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento criminal, y a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportar las fuentes de prueba y la información que estime relevante para el esclarecimiento de los hechos. Hasta ahora no se constituía como un derecho, se decía un ofrecimiento de acciones y estaba. Ahora mismo se te constituye como un derecho. Eso que implica, y que además sobre todo como parte activa en el proceso penal. ¿Eso qué significa también? Pues significa que, por ejemplo, un supuesto prototípico, que es tú presentas una denuncia, el juzgado tramita, entiende que no es delito, sobresee y no te dice nada. ¿Por qué? Porque como no te has constituido en parte, pues el juzgado no te decía nada. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora tienes la obligación, el juzgado, de notificar a las víctimas el sobreseimiento del procedimiento penal. ¿Eso qué significa? Pues que tú vas a saber qué pasa en todo momento con tu procedimiento, y cuando has presentado una denuncia o cuando te han atacado o te han lesionado, no va a ocurrir como le ocurría a mucha gente, que llegaba el día del juicio y decía, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Y este señor por qué llegan a un acuerdo? ¿Y qué pasa y qué no pasa? También se te dan derechos en la ejecución, que hasta ahora no lo tenías, en la ejecución de la pena, que era una participación limitada, y sobre todo en la ejecución de la pena, no ya en lo que es la ejecutoria penal, que ahí sí eres parte como parte del procedimiento, sino incluso a efectos de remisiones de condenas, libertades condicionadas y pasos de grado y cambios de grado. Es decir, desde el principio, desde que se comete el delito hasta que se extingue la pena, la víctima va a tener algo que decir. Hasta ahora, si ponían en libertad, por ejemplo, a un preso de ETA, nadie tenía nada que decir. Era una cuestión de ejecución penitenciaria. Había jueces que en ocasiones, cuando una asociación quería o cuando una víctima quería personar, se la dejaban. Pero lo normal es que en la ejecución penitenciaria fuese solo cosa del reo y de la administración. Ahora ya también van a tener algo que decir las víctimas. También van a poder pedir medidas o reglas de conducta previstas por la ley. Eso quiere decir que cuando se le pone en libertad condicional van a poder opinar sobre qué tiene que hacer, si tiene que hacer algún tratamiento, rehabilitación, asistir a cursos, pasar a firmar. Todas esas medidas van a ser digámoslo así, posible que las partes, es decir, que la víctima la pueda estar. Además de ello, también habrá una posibilidad de justicia restaurativa. Es decir, lo que pasa es que eso queda ya, digámoslo así, diferido a un reglamento, ¿no? ¿Qué es la justicia restaurativa? Pues la justicia restaurativa es la reparación material y moral del delito, ¿no? Es decir, ya no queda a la ejecutoria penal, sino que también va a poder participar también la víctima, pues de las medidas necesarias para restaurarle moralmente, para restaurarle económicamente y moralmente. Además, se establece el derecho a protección de las víctimas, que no existían en nuestro derecho. Es decir, va a ser también una obligación de las autoridades la protección de las víctimas. Protección que se va a tener que hacer de oficio, por lo tanto, porque se constituye en obligación y no simplemente que tú tengas que pedirlo. Por ejemplo, se pone en libertad porque ha cumplido la pena una persona, porque ha cumplido una parte de la pena, y automáticamente va a residir a tu vivienda, a tu vecindario. Si tú no pides esa medida, el juez no la adopta. Ahora la Administración va a tener la obligación de adoptar de oficio ese tipo de medidas. Es decir, que no puede ocurrir que porque no tienes abogado y esa persona queda en libertad, te encuentres con que tienes que estar soportando al infractor constantemente, y si no, personalmente en el procedimiento para evitarlo, ¿no? Eso van a tener la obligación de verlo. Por lo tanto,
también lo que va a provocar esto es un reequilibrio de la igualdad de armas en el proceso penal. En nuestro proceso penal va a sonar mal lo que voy a decir, ¿no? Pero estás como midiéndolo. No, claro, está sobreprotegido el culpable. Y además, que decir, eso es un hecho, ¿no? Es decir, la propia Constitución establece una serie de derechos que tienen, por tener rango constitucional, son mucho más intensos, que provocan un desequilibrio real en el proceso penal entre la víctima y el delincuente. Y eso parece que repugna a la justicia, ¿no? Tiene una medida de evitar que injustamente se condene a nadie, pero parece como que hasta ahora el derecho se había olvidado de las víctimas. Y ahora ya, con esta especie de victimización o de estudio de la victimología en el aspecto penal, se va a equilibrar las fuerzas y va a haber casi igualdad de armas y de derechos dentro del procedimiento. Va a haber oficinas de asistencia a las víctimas, exactamente igual que existen en la violencia de género, y solo en la violencia de género hasta ahora, pues van a empezar a existir oficinas de asistencia a las víctimas en absolutamente todo tipo de delitos. Lo cual, ya digo, es una buena medida para que el procedimiento sea más justo, más equilibrado, y en función de no sancionar a un culpable no se cometan injusticias con las víctimas. La ley no es una ley muy larga, es una ley que va a requerir un cierto estudio porque parte de las medidas quedan diferidas al reglamento, como suele ser cuando una ley es novedosa, pero sobre todo yo creo que va a ser muy práctico para tratar de equilibrar, como decíamos, los derechos dentro del procedimiento penal. En resumen, que afortunadamente las víctimas de delitos van a estar, como decíamos al principio, mucho más representadas y se va a escuchar mucho más su voz, que eso es importante. Más representadas y más protegidas, yo creo que es lo importante. Antes, durante y después. Gonzalo Botas, muchísimas gracias por esta explicación sobre este Estatuto de las Víctimas de Delitos, que ya decimos tendrán ahora mayor protagonismo cuando se produce uno de estos y cuando se juzga el mismo, e incluso después, como decía Gonzalo. Vamos a hacer de nuevo una pausa. A la vuelta ya sí, entramos en pleno debate, señores, que tenemos ahí la campaña electoral a la vuelta de la esquina. Aquí estamos en la última parte ya de nuestro Ni Más Ni Menos. Se lo decíamos hace unos instantes, la campaña electoral está ahí a la vuelta de la esquina. Las elecciones también serán el 24 de mayo, cuando los partidos políticos se jueguen pues quién gobierna, por ejemplo, en Asturias o en los diferentes concejos asturianos, sin ir más lejos. Y claro, se publican encuestas. La más fiable, dicen todo el mundo, es la del CIS. Todavía antes de que se produzcan las elecciones, si no recuerdo mal, es lícito hacer otra encuesta más. La última, la del CIS, dice que el PSOE está cerca del Partido Popular, prácticamente empatados, que Podemos se desinfla y que Ciudadanos sube. Y no les digo nada de UPyD, que según esta encuesta prácticamente desaparece. Bueno, vamos a hablar de eso, pero de otras muchas cosas, por supuesto. Hay que hablar del partidazo que hizo Messi, uno que, confieso abiertamente, es madridista hasta la médula, pues no le queda más remedio que quitarse el sombrero ante lo que vimos ayer. Hablamos de todo ello. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Soy Gonzalo, bueno, Gonzalo, perdón. Empiezo por Gonzalo mejor. Sí, empiezo por Gonzalo mejor. No es que se haya equivocado, es que miró para el lado que no era. Miró para el lado que no era, correcto. Eso les pasa a veces también a algunos partidos políticos, que están mirando para el lado que no era, ¿no? Yo casi no de mirar para el lado que no era, me gustaría tomarte lo de Messi, bueno, porque parece que Boateng todavía está buscando algún pedazo del cartílago de su cadera, porque vamos, que lo hayan dejado sentado como lo dejó Messi, con esa auténtica obra de arte, es que es algo que es sencillamente espectacular. Yo, que no tengo televisión de pago, estaba ayer esperando a ver cuándo lo ponían, porque lo había oído por la radio y lo había leído en directo en internet, y quería ver la jugada, que sencillamente es espectacular, pero por lo sencillo que es. O sea, no es una cosa tal, simplemente fue un recorte a tiempo, la cadera de Boateng para un sitio, el resto del cuerpo para el otro, Boateng en el suelo y el balón en las mallas con la pierna derecha. Espectacular, espectacular.
Creo que es argentino este Messi, ¿no? Como el Papa, precisamente. No solo hace esos goles, sino que además pagó a la hacienda pública más de 50 millones de euros. Eso hay que bueno, pero eso porque le descubrieron, ¿no? Vale, pero Vamos pagó, a ver. Pero lo pagó. Y ese es un gol que la gente debería celebrar más, tal vez. Bueno, pero un gol de penalti en este caso, ¿eh? Sí. Pero bueno. Pero bueno, nada, no, yo el partido no lo vi ayer, no lo vi. Pero vi la jugada, sí, fantástico, ¿qué voy a decir? Sí. Bueno, no sé si los mismos elogios se los dedicaría al programa económico de Podemos, que se presentaba esta semana, en medio de una inusual expectación. No lo sé por qué. Bueno, la verdad que parte de razón tienen la gente de Podemos cuando dice que a su programa se lo mira con lupa y a los otros partidos no. Eso, la verdad que en parte tiene razón. Yo me tomé el trabajo de leer las 215 propuestas, que en realidad tampoco son propuestas. En muchos casos son consignas, y tienen tonterías, pero insisto, como tienen todos los partidos políticos. Por ejemplo, la número 173 dice: promoveremos un plan para la visibilización de la diversidad cultural. Perdón, me lo explique eso. Promoveremos un plan para la visibilización de la diversidad cultural. Y hay otra que a mí me gustó mucho, la número 125, que la quiero leer textualmente, que dice: impulsaremos el derecho a la participación de los niños y niñas a través de mecanismos que les permitan intervenir en la vida pública. A los niños y niñas, o sea, un chico de 9 años, ¿cómo va a participar? Realmente no resiste análisis. Ahora, aquí, la verdad, de la lectura de todo el programa, yo no descubro lo que ellos prometen, que es un cambio en el modelo productivo y un cambio a mejor, ¿no? Sí veo cosas concretas preocupantes. Por ejemplo, el aumento del impuesto del patrimonio, la supresión de bonificaciones autonómicas en el IRPF, la eliminación de bonificaciones en el impuesto de sucesiones, ecotasas a las actividades contaminantes de las empresas eléctricas, y la creación de un impuesto sobre la contaminación atmosférica, un impuesto sobre actividades de alto riesgo ambiental, un impuesto sobre daño medioambiental causado por grandes áreas de venta, es decir, un impuesto a las grandes superficies, un impuesto a las bolsas de plástico de un solo uso, igualar para arriba el impuesto de actos jurídicos documentados, una ecotasa a establecimientos turísticos, o sea, a los hoteles. Y además de eso, una tasa turística incluso para el uso turístico de vivienda privada. Es decir, yo tengo un piso en la costa, lo alquilo, venga. Además de IRPF, tengo que pagar una tasa turística. También lo que queda claro es más que odio, diría la fobia que tienen por las energías no renovables y la visión idílica que tienen de las renovables. Y después, programas de gasto público de todo tipo, creación de organismos también, varios organismos. Ahora, curiosamente, no están cuantificadas, claro, tienen la excusa de que como es un programa marco autonómico y en cada comunidad autónoma es distinto, no lo pueden cuantificar. Ahora, siendo el problema del déficit fiscal tal vez el problema número 1 que tiene el gobierno, la palabra déficit fiscal yo no la encontré en el programa, no la encontré. Y encima, como digo, tienen un montón de programas de gasto público y creación de un banco público en cada comunidad autónoma y creación de una empresa de comercialización de energía eléctrica en cada comunidad autónoma. Realmente yo creo que si esto está puesto en práctica nos lleva al desastre. Gonzalo, sobre este asunto. Poco hay que decir. Lo que pasa es que el hecho de que a la gente le guste, o aparentemente le guste eso, lo que demuestra es hasta qué punto estamos adocenados y estamos simplemente esperando que llegue papá Estado y nos lo conceda todo, ¿no? Yo la verdad que a mí, más que ellos digan disparates, me parece que lo que dicen son disparates, lo que me preocupa es que haya gente que le gusten esos disparates. No sabemos si simplemente porque esa gente está lo suficientemente mal como para que no le importe que los demás también se hundan, o simplemente es por mera empatía y por no pensar en lo que hacen. De todas formas, yo insisto, Podemos luego al cocerlo mengua, lo hemos visto en Andalucía, lo vamos a ver en ayuntamientos y a nivel autonómico, y como siempre, ¿no? Es decir,
los dos partidos grandes van a tener más votos de los que aparentemente se les dan, eso me parece claro. Foro Asturias, con cascos desaparecidos, complicado saberlo, porque si estuviese podríamos hablar de otra cosa. Y yo creo que la perspectiva de Ciudadanos en Asturias está hecha muy a la ligera. Yo de esa encuesta del CIS en Asturias me fío poco o nada. Entre otras cosas porque es que Ciudadanos está dando una serie de pasos desde el punto de vista personal que yo creo que están acabando con todo el rédito que tiene a nivel nacional. Poner a un ex socialista o a un socialista implicado en la operación Marea, tener de número 2 a Nacho Prendes, la última incorporación, que es esta rapaza, no se sabe de dónde es, que se fue con 20 tuits del PP en una cosa más que preparada para irse a Ciudadanos. Es decir, parece que, voy a gastar esta palabra, pero es el hecho de Procusto, ¿no? Todo cabe en Ciudadanos. Y claro, cuando todo cabe, puede pasar como en Podemos, que cuando haya que poner negro sobre blanco, veamos que esto es un bluff. Vamos a ver qué pasa en Andalucía, vamos a ver cómo manejan la campaña, vamos a ver qué hacen y vamos a ver. Yo creo que estas encuestas este año son muy poco de fiar. Ya que hablas de Andalucía, ¿acabará Susana Díez gobernando con apoyo de Podemos o de Ciudadanos? Tendría que ser de Podemos y de Ciudadanos. De los dos. De los dos. Los dos tienen que abstenerse como mínimo para que tenga... teniendo en cuenta que el PP va a votar en contra, se tienen que abstener los dos. Pues si alguno de los dos vota en contra ya no vale con la abstención porque ya le superarían en votos al PSOE. Por lo tanto, entiendo que los dos se van a terminar retratando, no tengo ninguna duda, pero bueno, por ahora mantienen la tensión, no vaya a ser que por apoyar ahora pierdan fuerza para más adelante, ¿no? Todo parece parte del teatro que hace falta para llegar al 25 sin eso. Ahora bien, como la puedan investir el 23 o el 24, a lo mejor ya no tienen capacidad de reacción, ni Ciudadanos ni Podemos, con lo cual, bueno, ya veremos. O sea, que tú crees que no van a mover ficha antes del 24 de mayo. Yo creo que no conozco el sistema electoral andaluz, pero si es como me imagino que a efectos será muy parecido al del resto de las comunidades autónomas, probablemente tengan que volver a convocar. Podemos ha dicho que ¿por qué tanta prisa? Que hay 2 meses para elegirla. Y si no la eligen, pues que vuelvan a convocar. Eso es una insinuación sobre lo que tú dices. No, está claro. Ellos quieren apurar el tiempo para no pagar el precio de esto en las autonómicas en el resto de España. A mí me parece que es evidente. Es que, como decía en mi intervención al principio, este tema no hay que verlo solamente desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista de la libertad. Si vemos que en el caso de Podemos están proponiendo gastos, por ejemplo, planes autonómicos de eficiencia energética, que en la administración pública se distribuye el trabajo haciendo 35 horas en la semana laboral, aumentar el gasto en investigación y desarrollo, aumentar los salarios de los empleados públicos, reducir el ratio alumnos-profesores, ayudas a cooperativas, banca pública autonómica. Bueno, sería tal la intervención del Estado en tantas cuestiones que hoy participa poco o nada, que la discrecionalidad política se nos terminaría metiendo en cualquier aspecto de nuestra vida. Y yo creo que eso es algo que no nos interesa, no le interesa a ningún ciudadano. Insisto, sin considerar el problemón que genera en la economía, ¿no? Porque si tenemos un gasto público enorme que luego no se puede financiar, ¿qué hacemos? Bueno, nos terminamos como en Grecia. Y si tenemos que uno de los sectores que crea más puestos de trabajo es el sector turístico y lo que se plantea acá abiertamente es una ecotasa a establecimientos turísticos y además un impuesto a las grandes superficies, realmente yo creo que el clima de inversión y de negocios no va a ser el mejor. Aunque hábilmente, la verdad, en el programa no se menciona el impuesto de sociedades, claro, porque no es un tema autonómico, entonces no se metieron en ese jardín con buen criterio, pero la verdad que no es algo que deje tranquilo. Y el tema de que Podemos mengua, yo no lo tengo tan claro, porque si mengua
pero tiene una participación en las instituciones como en Andalucía, donde tienen capacidad para determinar la gobernabilidad, pues realmente esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay gente que hay que tomárselo en serio, digamos, no son, como dijo Pedro Arriola, unos frikis, no, de frikis nada, en todo el país van a sacar 3 millones de votos o más, entonces es algo que hay que tener muy en cuenta, entonces cuando tienen argumentos hay que rebatirlos y explicarlos. Que en la presentación de ese programa económico no esté el principal artífice del mismo, porque ahora no esté muy conforme con lo que hace su propio partido, también es curioso, ¿no? A ver, esto lo decíamos en el programa anterior. El programa es verdad, uno lo lee y tiene una apariencia moderada. Luego cuando uno va y entra a fondo, encuentra estas cosas que mencionaba antes, la creación de un banco público en cada comunidad autónoma o la creación de una empresa de comercialización de energía eléctrica en cada comunidad autónoma. Pero esto es una estrategia electoral. Digamos, uno ya sabe lo que piensan los líderes de Podemos y el que no lo sepa puede entrar a cualquier... en YouTube tiene miles de vídeos, miles de horas de que puede ver conferencias, reportajes, programas de televisión, lo que quiera. Entonces lo que piensan está claro. Ahora, este programa, aunque hubiese sido un programa, digamos, para exagerar, liberal, yo no me lo creería, porque es evidente que no pueden cambiar de opinión en pocos meses. Esto es una estrategia, y como estrategia es razonable, porque, miren, cuando yo hice un máster en Economía y Ciencias Políticas, en la primera clase de una materia que se llamaba Sistemas Políticos y Regímenes Electorales, la profesora, muy buena, que se llamaba Carlota Yaquis, trazó una línea en el pizarrón y dijo izquierda, derecha. Bien, las elecciones se ganan en el centro. Y entonces toda estrategia política ganadora consiste en ver quién ocupa el centro. Porque tengo el centro y todo lo de mi costado, sea izquierda o derecha. Y Errejón evidentemente lo sabe, y Pablo Iglesias también lo sabe, entonces hacen eso, pero es una estrategia nada más. Curioso, sí, Gonzalo. Sí, hay una cosa de la que no hemos hablado hablando de elecciones, que es que en este momento están terminando, son las 10 de la noche aproximadamente, están terminando de votar en el Reino Unido. En el Reino Unido votan por semana, es decir, día laborable, votan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, es decir, tienen tiempo para votar, hay que inscribirse para votar, hay que decir quiero votar para poder votar, bueno, es decir, es un sistema mucho más aquello, o sea, yo creo que mucho más serio, digámoslo así, ¿no? Pues además te permite prever cuántas papeletas te van a hacer falta. Sabes con absoluta certeza que no vas a tener que tirar más papel de la cuenta, lo cual, teniendo en cuenta el papel que se tiene en las elecciones, tampoco es disparatado plantearse eso. Pero yo, sobre Inglaterra, quería, hablando del bipartidismo, que muchas veces aquí somos en ocasiones defensores y en ocasiones detractores, porque tiene, como todo, ¿no? El cristal siempre tiene dos caras, ¿no? El espejo, adelante y la de atrás. Y el cristal también, la derecha y la izquierda, o la de dentro y la de fuera. En Inglaterra, que tienen un sistema, el Reino Unido, perdón, en un sistema uninominal, se están planteando, precisamente porque van a tener unas elecciones ahora en las que probablemente salga una jaula de grillos en el Parlamento, se están planteando precisamente ahora si buscar alguna forma de ponderación de ese voto uninominal o incluso de ir a un sistema proporcional como ya tuvieron en una época. Y derivaron en este, ¿no? Por eso muchas veces cuando hablamos de regímenes y de sistemas electorales, yo creo que lo que determina que el sistema sea bueno o malo es el elector y el elegible, ¿no? Es más un ejercicio de responsabilidad del elegible y del elector el que el sistema funcione o deje de funcionar. ¿Por qué? Porque utilizar un uninominal sirve para reducir en apariencia la fuerza de los partidos, y digo en apariencia porque te vas a obligar a buscar un buen candidato cuando vas en la lucha cuerpo a cuerpo, pero al tiempo también lo refuerza porque la experiencia dice que con sistemas uninominales o listas abiertas, cuando no aplicas ninguna ponderación, al final el que se lleva el gato al agua es el que obtiene la mitad de votos más uno. Por lo tanto, parece que las minorías están mucho peor representadas. No lo sé, yo creo que deberíamos atender a Inglaterra, no a quién gana, sino a cómo gana, a qué es lo que ocurre. A cómo lo hacen ellos. Exactamente, para tratar de salir un poco al paso de estas alegrías, o más que alegrías, digo, ocurrencias que están teniendo tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz. Es que nunca me acuerdo, siempre quiero llamar Cristina Fernández o Susana Díaz, debe ser que por algo me recuerdan, ¿no? Una a la otra.
Pero quiero decir que hay muchas ocasiones en las que uno se plantea, bueno, no, el sistema, no. A lo mejor no es el sistema y es el votante o es el votado el que tiene que dar un plus para que el sistema funcione, sea cual sea. Decía Couture, un tratadista venezolano de derecho, de cuando Venezuela era una gran democracia, o por lo menos un gran paraíso del derecho, que el problema de la administración de justicia, y en este caso podemos hablar también de la administración electoral del sistema político, no es un problema de leyes, es un problema de hombres, ¿no? Lo importante es que quien ejerce sus derechos y quien tutela los derechos lo ejerza de una forma responsable y adecuada. Que seamos capaces de darnos cuenta que hacer las cosas bien es importante, que nos demos cuenta que poner el voto no es una cosa intrascendente o banal, y que lo que hay que hacer es, cuando uno vota, pensar por qué vota, pensar a quién vota y hacer un voto razonado y razonable. El otro día vi una viñeta de Forges que decía justamente eso, decía, la democracia no es la culpable de las acciones de los políticos. Y el otro le contestaba, votamos lo que votamos y pasa lo que pasa. Y es verdad. Claro, sí, ahí estamos. Y es así, o sea, toda la gente que me acuerdo cuando criticaban a Zapatero, digo, pero ¿dónde están las 6 millones de personas que lo votaron? Alguien lo votó, no vino de Marte, no fue un designio divino. Hubo gente que lo eligió 2 veces, a sabiendas de que era un inepto. Bueno, y pasó lo que pasó. Entroncando con eso, estoy leyendo ahora la encuesta del CIS, lo que se refiere a Asturias, ¿no? Sí, entonces te das cuenta la parte irracional del votante. Me consuela que viene a ser en torno a un 2%, bueno, en ocasiones algo más de un 2%, pero bueno, tiene su divergencia, ¿no? Pero curiosamente, ¿cómo calificaría la gestión que ha realizado en los últimos 3 años el gobierno del Principado de Asturias? Entonces, vayas a donde te vayas, hay en torno a un 2-3% de divergencia. Bueno, en algunas cosas mucho más. Pues dicen, por ejemplo, mala, voy a coger la del medio, que es mala, ¿no? Es muy buena, regular, mala, muy mala, no sé, bien. Me voy a mala. Entonces dicen, la gestión del gobierno, mala, 31,3%. Entonces, ¿y cómo calificaría usted la gestión realizada por Javier Fernández? Mala, 26%. Claro. Hay un 5% que son retrasados mentales. No se puede decir de otra forma. Porque tú estás juzgando a un político, no estás juzgando a un tío que te es simpático o no te es simpático. Y el presidente de un gobierno y el gobierno es exactamente lo mismo, porque están preguntando por la gestión. Sí. O la gente es analfabeta y no sabe entender la pregunta, es que el voto también o somos tiene tontos. Esa dimensión psicológica. Pero es que no debería tenerlo. Por eso existe el marketing político, ¿no? Claro. Para despertar los sentimientos, imágenes y cosas. Pero yo insisto, hay un 5% que no sé quién es, sí, que es analfabeto. Porque le están preguntando por la gestión. Sí, sí. La gestión. No le están preguntando si te es simpático, si es guapo, si es feo, si te gusta que hable o que no hable, que sea un broncas o que salga de copas con los amigos. No, la gestión. ¿Cómo trabaja? Oiga, si es que cómo trabaja el presidente es cómo trabaja el gobierno. Y además, la gestión siempre es una respuesta sumamente parcial porque depende de las anécdotas que cada uno haya asimilado. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la gestión, no sé, en el área rural? No tengo idea yo. ¿Cuál es la gestión, no sé, conservación del patrimonio? No tengo idea. Pero a lo mejor alguien que sabe de esos temas dice, buenísimo, fatal. Y sin embargo, esa misma persona no va a tener ni idea de la gestión en el área social. Claro, o el presupuesto, la deuda pública, por ejemplo. Eso sí, yo lo sé, es una barbaridad. Un gobierno que acumula 1 millón de euros de deuda por día, cada día que está, es una barbaridad. Bueno. No deja de ser curioso, refiriéndonos a esa encuesta de la que habláis, relacionada con Asturias, que el Partido Socialista gane las elecciones. En estos 3 años y pico, ¿consideráis que la gestión, utilizo las palabras de la gestión de Javier Fernández es para...? Son encuestas que esta en particular del CIS no se puede tomar demasiado en cuenta, primero porque el periodo en que se hizo la encuesta es de 2 semanas, ya, o sea, ya dentro de la encuesta misma hay una variación. Después pasó el tema de rato, etcétera, etcétera. Y, bueno, el tema de rato, pero también salieron cosas positivas a favor del gobierno, como la mayor creación de empleo de la historia en abril. Bueno, y además porque hay en distintas comunidades autónomas más o menos 1/3 de la gente dice que no sabe a quién va a votar o no contesta. Y entonces, con que una 10ª parte de ese tercio se inclina para un lado o para el otro, ya está, inclina todo. Entonces, la verdad que no tiene relevancia práctica, pero de todas maneras tampoco es muy distinto de lo que venían diciendo las otras encuestas. Con los 4 partidos están cabeza a cabeza. Bueno, y eso es lo que nos viene a decir. Bueno, realmente aquí nos establece 3, yo creo, cabeza a cabeza.
3 porque Ciudadanos un poquito más atrás. Ciudadanos y Foro mucho más atrás. Bueno, en el caso de Asturias, Claro. pero no, yo hablaba en general. No, sí, pero en el caso de Asturias es Hay distinto 3 porque... que pasan de los 10, que son Sí. PSOE, PP y Podemos, que curiosamente, por la forma en la que hacen el muestreo, dándole más intención de voto, le dan un escaño menos, pero eso, hablamos de 13, 11, 10, y luego el resto ya son 5 para Foro y 4 para Ciudadanos, y 2 para ahí, en el mejor de los casos. Y es que, curiosamente, el segundo líder mejor valorado es Gaspar Llamazares, pero no le va a votar nadie. Son de esas cosas que... Sí, es que es curiosísimo. Está hecha de tal forma la encuesta que yo creo que vale para un roto y para un descosido, vale para cualquier cosa. ¿Pero porque las cocinan, creéis, o no? ¿Cómo No, se suele porque decir? está hecha de tal forma que nadie puede sacar nada en concreto. Aparte que Javier Fernández es el mejor valorado. Por los mismos que el 70% dicen que mal o muy mal. Bueno, pues... Es que en ese caso la encuesta del CIS es la más transparente porque publica los dos datos. Los datos brutos y los datos reasignando el voto del no sabe, no contesta a los distintos partidos. Entonces, como hemos comentado más de una vez, es un escenario endiablado para los encuestadores, realmente, porque la situación varía día a día, digamos. Uno entra a Twitter y ya va cambiando, porque se encuentra barbaridades de uno y de otro lado. Entonces, depende, a lo mejor una persona va a votar, justo encontró un tuit de alguien y cambia sobre la marcha. Pero hay una cosa muy curiosa aquí, que en la valoración, ¿cómo se puede hacer las cosas con decimales y ser tan raras? Me recuerda un profesor mío de historia que nos corregía las preguntas de desarrollo con decimales, ¿no? Están Cristina Coto y Mercedes Fernández empatadas en 2,76. ¿Cómo es posible? O sea, evidentemente esto no puede ser verdad, ¿no? Porque está claro que... Pensemos que además toda encuesta, por mejor hecha que esté, siempre está sujeta a un margen de error que en toda encuesta aclara en las notas técnicas. Puede ser, normalmente es un 3%, puede ser un 5% para un lado y el otro. Entonces, hasta último momento, la verdad que no... Esta campaña sí que va a ser realmente importante porque se va a jugar en el margen. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. No sé si habla de Foro, esa encuesta del CIS, por cierto, no la leí al completo. Sí, habla de todo. O sea, Foro le da... Sí, cae a la mitad de lo que tiene ahora o menos. A 5. Sí. Lo dejan 5. Ahora tiene Por tanto, 12, la mitad. el batacazo Menos es la mitad. descomunal. Yo creo que a última hora la caída va a ser mayor, la de Foro. No sé si en favor de Ciudadanos o del PP. Yo creo que en favor del PP, pero la caída creo que va a ser cada vez, según se acerque, cada vez mayor, porque, mira, al final, cuando analizas, hay casi una relación entre conocimiento del candidato y voto, hay una correlación importante. Y es que resulta que la menos conocida de todos aquí, de largo, es Cristina Coto. Y además menos que se la va a conocer, porque Foro tiene menos acceso a medios y probablemente hay mucha gente que no sepa ni quién es esta chica que se presenta. Tiene menos acceso y no quisieron venir cuando los invitamos. También, Así también que, es cierto. así que bueno. Y rechazaron estar, Sí, abiertamente. como en muchos sitios. Tienen poco conocimiento porque debe ser que no quieren que la gente les conozca. A ver si se descubre algo que no les gusta. Ojo, porque a ver si le va a hacer falta al Partido Popular Foro esta vez para gobernar en el Principado. Yo creo que la lista de Foro y la composición de Foro está hecha para facilitar posibilidades de acuerdo. Es que tú que tienes más contacto con la gente del PP... ¿Con Foro o con el PP? No, con el PP. Con ambos. ¿Cuántos dirigentes comarcales de Foro pasaron al PP? ¿Regresaron? ¿Un montón? Pues yo creo que, salvo en Gijón, entre los que se fueron para su casa y los que se fueron al PP, yo te diría que por encima de un 50%. Por eso, entonces, Claro. eso al PP lo fortalece. Y luego, si en las encuestas le dan un voto importante a Podemos, yo creo que hay mucha gente que solo por el miedo a Podemos va a votar al Claro, PP. y luego hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en concejos como Pravia, y ha ocurrido en más concejos, pero Pravia sirve de ejemplo, se ha logrado reunificar todas las escisiones que había. Es decir, se ha logrado que Unión Praviana, que era aquella vieja escisión de las Uras, lo que quedaban, salvo uno de ellos, se vuelva para el PP, que la gente de Foro vuelva para el PP. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué resulta? Que el PP está haciendo un auténtico esfuerzo por recuperar a su gente, porque aparte de todo, vamos a ver, si es que es un partido político, es algo que tenemos que entender, ¿no? Cuando alguien se dedica a la política,
tiene un votante natural, tiene una ideología, y cuando alguien se va de un partido se va por algo. Yo creo que el PP, en concreto Mercedes Fernández, ha hecho una buena lectura de por qué se fue la gente a Foro, que básicamente se fue porque aquí quedaban 4 vacas sagradas, y Mercedes Fernández ha ido actualizando el partido poco a poco, ha ido generando expectativas. Cuando Mercedes Fernández estaba en el partido desde hace tiempo. Sí, claro, pero tú lo que no puedes pretender tampoco, y además que decir, ese argumento se maneja mucho en redes, pero es un argumento tramposo. Tú lo que no puedes pretender es que quien limpie la casa sea uno que viene de fuera. Es decir, quien limpia la casa tiene que ser alguien de dentro, porque evidentemente el de dentro es quien conoce aquellas personas que son, permíteme usar la expresión, prescindibles en un momento dado o en otro, y aquellas que pueden aportar más o menos. Alguien de fuera no conoce el partido y no sabe hacer esa labor. Claro, porque además después están los partidos que supuestamente son nuevos, pero al final cuando uno mira se encuentra que el de Ciudadanos era socialista hasta diciembre. Y de Entonces, ¿en qué queda? Claro, pero además sobre todo porque, a ver, Mercedes no estaba en primera línea, es decir, Mercedes no formaba parte de esa pomadita que era la que cocía todo lo que se hacía en Asturias. Entonces, ella conoce el partido, es del partido desde siempre, y como conoce el partido está en una posición privilegiada, porque además tiene menos servidumbres que ninguno, precisamente por no haber estado en primera línea, para poder hacer esa labor. Hay otro tema, que hay un tema de experiencia fundamental, que siempre se pasa por alto, pero esta gente que con su mejor buena voluntad y sus ideales, que yo de los cuales no dudo, se presenta en política, si tuvieran que ganar y gobernar, es que no sabrían ni cómo es el procedimiento para aprobar una ley. No sabrían dónde está la llave de la luz del baño. O sea, no sabrían nada. Entonces, cuando a mí me dicen, no, completamente nuevo, viene de... No, bueno, no, la experiencia es fundamental. A una persona que no sabe nada no se lo pone, que no tiene experiencia previa, no se lo pone de gerente de una empresa. Tiene que empezar a aprender. En política, ¿cómo es? ¿Qué paso puedo ser médico, digamos, o sea que no tengo ningún conocimiento ni de leyes ni nada, y de golpe puede ser presidente del Principado? No, te puede ocurrir como ocurrió con los últimos consejeros de Sanidad del PSOE, que llegaron con ideas peregrinas y lo único que hicieron fue generar conflictos absolutamente con todo el mundo siempre. Y eran profesionales del sector. Claro, no, si ser profesional no garantiza nada. Experiencia de gestión, cero. Claro. Ellos venían de su centro de salud y con esa experiencia de centro de salud decidieron cómo gestionar un hospital que vemos cómo está y decidieron lo que decidieron y estar a palos con toda la profesión. Pero mira, una cosa que iba a comentar del tema del programa de Podemos. Por ejemplo, Podemos propone crear un servicio de inspección de viviendas vacías, ¿sí? Entonces, a los que tengan 10 viviendas vacías o más, serían los grandes especuladores. No recuerdo exactamente el tratamiento, no sé si serían simplemente porque plantean un procedimiento como para sacarlas al mercado, etcétera. Pero a lo mejor la gente simplemente se queda la vivienda vacía. Yo vivo aquí, tengo una casa en Balmori, como es el caso de Rosa, y ya genera miedo. Porque, bueno, ¿qué pasa? Tengo una casa vacía, que es un delito. Y si además, recordamos, que proponen crear una tasa turística incluso para el uso turístico de una vivienda privada, es decir, una persona quiere complementar su pensión con un piso que tiene en Gijón y lo alquila en booking.com, a pagar. Entonces esa gente dice, momentito. Entonces todo eso yo creo que cuanto más se difunda el programa de Podemos, más votos van para el PP de gente que, por aquello del más vale malo conocido. Vale. Mira, y si me permites, muy rápido. Con una comparación del programa de Podemos con el del UPK, creo que se llama el partido de ultraderecha inglés, ¿no? UKIP, exactamente. UKIP, me faltaba la I. UKP, UKIP, vale. El Podemos pretende considerar rico a cualquier persona que gane más de 50.000 euros. El UKIP considera rico a aquel que gana más de 450.000 libras. Por eso pueden conseguir muchos más votos. O sea, son como 700.000 euros. Claro. Incluso en eso, incluso los radicales son más sensatos ahí arriba. Sí. Bueno, señores, que nos vamos. Oye, ¿hubierais pagado alguno hasta 150.000 euros que se pagaba en la reventa por las entradas de este combate de boxeo o qué? No tengo tanto... No tienes esa opción porque no llegas. Pero yo, si me ofrecen la bolsa del perdedor, me hubiese pegado con cualquiera de ellos. Sí, te pegas con eso. Y aguanto los 12 asaltos en pie, aunque sea así con una coraza. Aunque sea corriendo por el ring. Exactamente. Hubiera sido complicado. Bueno, a Gonzalo, muchísimas gracias. A Diego, igualmente. Notamos la ausencia de Rosa Trapiello. Nos preguntan por ella, no crean que no. Nos lo dicen muchas veces. Está de baja, no es por otra cosa. Razones médicas le impiden estar aquí, así que a ver si ya pronto puede restablecer su presencia aquí entre nosotros.
A los dos muchísimas gracias y especialmente a ustedes. La semana que viene volvemos, ya les decíamos antes, con la campaña electoral ya de lleno y muchas cosas que contar en este Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.